Y ahí está comenzando. Sí, igual me aparece un cartelito. Bueno, como habíamos quedado, yo voy a ir compartiendo la pantalla. Pantalla. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, perfecto. Bueno. Sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer es... la idea es, y hago como una especie de exposición, pero pregúntenme, porque si no es como que demasiado... yo lo que preparé son 4 mini presentaciones que van a ir desde el concepto de resistencia aerodinámica, como para que quede ya esto, y en particular la última es el uso del DATCOM, o en su versión más para nosotros es el Missile DATCOM, porque el DATCOM es un programa y el Missile DATCOM es otro, que como después ya vamos a ver las diferencias, si bien uno se desprende del otro, pero básicamente, técnicamente, mejor dicho, son 2 programas. Entonces, como a modo de introducción para lo que estuvimos viendo y se vieron en los programas que ya empezamos a contar, es que las 3 fuerzas que tienen el dominio o su aplicación durante el vuelo de un cohete son, ya vimos, el empuje, la fuerza de gravedad y la resistencia aerodinámica. De la triada de ese, se suele decir, ese conjunto de 3 fuerzas, de su resultante determina en cada instante la trayectoria del cohete. Como ya más o menos vimos, la fuerza empuje es una fuerza intermitente, es decir, que arranca y tiene un tiempo de duración y corta, ¿sí? En general, esa fuerza de empuje en los propulsantes sólidos no tiene proceso ni de aceleración ni de reencendido, cosa que los de combustible líquido sí. La evidencia más notable es el Falcon 9 en su retorno de la primera etapa. Se siente el estampido sónico cuando prende los retrocohetes llegando a una cierta altura previa a abrir las patitas, ¿no? Entonces, esa fuerza es básicamente determinada por el empuje, ¿no? Por lo que ya vimos, el impulso específico, el tiempo de combustión. El impulso específico más o menos lo que hace es decirnos cuál es el tipo de propulsante que estamos usando, el tiempo de combustión, cuánto lo estamos usando, el área representada bajo esa curva de empuje y tiempo da la idea de energía, y eso se puede cuantificar en una fuerza. No lleva mayores dificultades. La fuerza peso ya vimos que es variable, porque al inicio de la trayectoria el vehículo tiene un peso y al cabo de un cierto tiempo, cuando consumió el combustible o las etapas, el peso va variando, pero básicamente no tiene mucha complejidad. Y la variación de la gravedad en función de la altura tiene mayor o menor preponderancia según consideremos el espectro, ¿no? de todos los cohetes que hay. En general, los cohetes sonda son cohetes suborbitales y tienen cortos periodos de propulsión, largos periodos de vuelo, el vuelo libre se suele llamar, o coasting, y los lanzadores de satélites o cargas útiles tienen un largo periodo de propulsión. Entonces, ahí sí les influye a ellos la variación de la gravedad con la altura. Y finalmente, entonces, lo que vamos a ver hoy es la resistencia aerodinámica. Y la resistencia aerodinámica es, en definitiva, la más compleja de todas. ¿Por qué? Porque tiene muchas variaciones, presenta muchas variaciones. ¿Por qué? Porque durante el vuelo las condiciones atmosféricas, el vuelo del vehículo se mueve dentro de una atmósfera que va variando desde 0 hasta unas condiciones, hasta una atmósfera de casi 0, o sea, a nivel del mar, o una máxima altura, donde pasado los 100 kilómetros ya podemos considerar que no tenemos atmósfera. Entonces, las condiciones van cambiando. Y además, el vehículo se mueve a distintas velocidades, lo cual, cambiando las condiciones de la atmósfera, lo que tenemos es
una combinación que hace dificultosa. Y este es el corazón, la determinación. Primero entender, después determinar y calcular la resistencia aerodinámica es el corazón de todos los programas de trayectoria. ¿Por qué? Porque en los vuelos, en los programas de trayectoria de cohetes modelísticos se toman estas variables casi constantes porque el tiempo de vuelo es tan corto y las alturas alcanzadas, su variedad no tiene mucho sentido, incluso hasta los 10 kilómetros tampoco de altura, no hay mayores inconvenientes de tomar esos datos, esas tres fuerzas que dije como constantes, pero a medida que sí nos movemos más alto, esta variación se empieza a dar muy grande. Entonces, la expresión general de una fuerza de tipo aerodinámica se debe a, su forma más general es un medio de ρ por la velocidad al cuadrado, por la superficie aplicada, por un coeficiente de resistencia llamado CD, en este caso. Ven que la D mayúscula vamos a representar una fuerza y el CD es el CD resultante de lo que nosotros estamos analizando. Los tres primeros elementos del segundo término, un medio de ρ por b cuadrado, es lo que se conoce como la presión dinámica. Básicamente eso es lo que caracteriza el fluido. Esa es la superficie de referencia a la que está sometido. Si nosotros sacamos la mano por la ventanilla de un auto andando a 100 kilómetros por hora, vamos a notar que nuestra mano se va para atrás, si la sacamos normal al fluido, y el área sería nuestra área de la mano, ¿no? Y el CD, que es la forma ingenieril de introducir una forma a esta expresión, porque si podemos caracterizar el fluido, podemos decir el área que actúa, lo que no podemos decir es, si yo saco la mano por la ventanilla y la pongo normal al viento, voy a tener una resistencia que si la pongo paralela al flujo de aire casi ni lo voy a sentir. Entonces, la forma de cuantificar, mejor dicho, el medio de cómo cuantificar una forma es a través del coeficiente de resistencia. Y ya sabemos, lo recuerdo nada más, que si yo tengo una forma, un objeto, mejor dicho, en un fluido que se mueve, ya sea el objeto que se mueve y el fluido está quieto, como en el caso normal en la atmósfera, o al revés, el vehículo está quieto, o el objeto está quieto, y lo que se mueve es el aire, en un caso de un túnel de viento, la diferencia, ¿sí?, relativa es lo que genera un aumento de una presión, ¿sí?, por el efecto Bernoulli, y lo vemos. Entonces, si yo tengo un cuerpo que es simétrico, la distribución de presiones va a ser cero, es verdad, no va a tener resultante, pero sí el cuerpo va a tener una reacción sobre el fluido. O el fluido va a obtener una reacción sobre el cuerpo, según como se lo quiera mirar. Y esas características es la base de lo que se llaman las fuerzas aerodinámicas. Esa diferencia, esa compresión de las líneas de fluido que tengo en este dibujo, la puedo lograr con un ángulo de ataque cero o con un cierto ángulo de ataque. Entonces, si yo descompongo la presión, que en este caso era la superior y la inferior, son iguales, por eso los resultantes cero, pero si yo la descompongo sobre el cuerpo, voy a ver que voy a tener una componente que es tangente a la superficie y una componente que es normal a la superficie. A la que es tangente de la superficie la voy a llamar T, viene de tau, ¿no?, que va a representar las fuerzas que arrastran sobre la superficie o fuerzas de corte. Mientras que P, la presión, va a ser normal siempre en la superficie a lo largo de todos sus puntos. Ese sería toda la trayectoria que aparece ahí en función. Es decir, que podríamos decir que el coeficiente, o sea, el último elemento de nuestra fórmula, el último elemento de nuestra fórmula, lo podemos ahora descomponer por un principio de superposición en decir, bueno, analicemos qué provocan las fuerzas tangenciales y qué provocan las fuerzas normales. Las fuerzas tangenciales provocan lo que se llama la coeficiente de resistencia de fricción, ¿sí?, que es un elemento que va a responder a las fuerzas tangenciales. Y el de presión es el que va a surgir a partir de las fuerzas normales. Entonces, ese efecto también lo podíamos tener si generamos un ángulo de ataque. El efecto es exactamente el mismo, la diferencia que acá se suma una fuerza más a la resistencia, que es la sustentación, ¿sí? Entonces, pero también tenemos resistencia,
¿sí? Entonces vamos a tener dos tipos de resistencia. Una resistencia con ángulo de ataque cero, y esto es importante, una resistencia con ángulo de ataque cero y una resistencia con ángulo de ataque no nulo, ¿sí? Entonces acá el mismo concepto, voy a tener una compresión de las líneas de flujo sobre el cuerpo, eso lo voy a poder descomponer en tangencial y las fuerzas de presión o normales, y a su vez voy a tener una fuerza de sustentación. Si vemos, lo que está en azul es la fuerza de sustentación. Si yo esa fuerza, en realidad es la fuerza aerodinámica más que la resultante, no solo la sustentación. Si yo la descompongo, la descompongo en esta es la línea de fluido, ven que están en el aire sin perturbar, en una dirección equivalente, descompongo esa fuerza en una horizontal y vertical, aparecen las típicas dos fuerzas, que son las llamadas resistencia y sustentación, que son las proyecciones con respecto a una terna alineada con las líneas de flujo sin perturbar, y su aplicación está en el centro de presiones. Para diferenciar esta resistencia con la resistencia debida a la forma, a esta la vamos a llamar resistencia inducida, que en aeronáutica es muy importante, y es esa resistencia que aparece visible en las puntas de las alas de los aviones, especialmente los aviones comerciales, y que se trata de reducir con esas alitas que se ponen en los extremos llamadas winglet, y la idea es que esa fuerza, esa resistencia inducida, está inducida ¿por quién? Por la sustentación. Entonces vemos que a medida que la velocidad aumenta, la resistencia disminuye, esto en términos prácticos, mientras que a medida que la velocidad aumenta, la resistencia inducida aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la sustentación. Entonces, la idea en los aviones es tener más sustentación, pero nosotros en los vehículos, tanto cohetes como misiles, justamente no tenemos que tener sustentación, ¿no? Entonces, salvo en los ciertos misiles en la superficie de control. Entonces, podríamos decir que todo el vuelo de un cohete es con sustentación cero, ¿sí? O sea que vamos a considerar solamente el ángulo de ataque cero. Entonces, la resistencia inducida es una resistencia que depende de la sustentación, pero que si yo no tengo sustentación, no tengo esa resistencia inducida. Entonces, la resistencia total va a ser la suma de las tres expresiones que vimos. La resistencia de fricción, debido a la descomposición normal paralela a la superficie, la resistencia de presión, ¿sí? Normal a la superficie, y la resistencia inducida, que es la componente de la sustentación. Entonces, existe en aerodinámica lo que se llama un principio de superposición, es que yo voy a poder más adelante analizarlos por separado. Esa es un poco la idea. Entonces, por eso estamos descomponiendo en estos tres. Entonces, hasta ahora tenemos tres condiciones. La resistencia total la vamos a descomponer en resistencia de fricción, de presión e inducida. Pero nuestro vehículo se mueve en distintos regímenes. ¿Y qué significa que se mueva en distintos regímenes sobre el vuelo? Es que voy a aplicar distintas teorías. Si yo me muevo, nosotros básicamente tenemos un elemento que separa el límite entre dos regímenes, que es el régimen subsónico y supersónico, ¿sí? El límite entre ambos es el cambio, la superación de la velocidad del sonido. Entonces, ese régimen subsónico tiene una serie de hipótesis que hacen que yo pueda simplificar mucho su cálculo, porque es más predecible. Entonces una de las simplificaciones más importantes es decir que el flujo es incompresible, ¿sí? Y aplico ciertas ecuaciones que son muy simples. ¿Qué significa que es incompresible? Como su nombre lo indica, no se puede comprimir, ¿sí? Entonces eso simplifica mucho. En cambio, el régimen supersónico, ¿sí? Es un régimen en el cual no puedo considerarlo como incompresible, sino que lo considero como compresible, y eso incluye una serie de hipótesis, o caen, mejor dicho, las hipótesis que tenía en el régimen subsónico, y tengo que sumar más elementos. Y eso, por eso hace que sea más complejo calcular los regímenes supersónicos. Entonces, como dije recién, la velocidad del sonido, ¿sí?
es el que marca el límite entre el subsónico y el supersónico. ¿Cuál es el problema? Es que la velocidad del sonido cambia con las condiciones, cambia con la temperatura y cambia con varios elementos. Entonces, evidentemente, no es lo mismo la velocidad de sonido a nivel del mar que a 5.000 metros o a 10.000 metros o 20.000 metros. La velocidad del sonido va cambiando. Quiere decir que nuestro límite se va corriendo entre cuando aplicamos una teoría simplificada o flujo incompresible o cuando aplicamos una teoría más compleja. Después vamos a ver qué son las ecuaciones de Navier-Stokes. Cuando aplicamos una más compleja y no es tan fácil determinar ese punto de la velocidad del sonido. Entonces ahí aparece lo que se llama el número de Mach. El número de Mach trata de normalizar eso, ¿sí? De decir, bueno, vamos a tomar una referencia fija, que es el número de Mach, y lo que va a cambiar es el sonido. Entonces, en estas condiciones, cuando yo estoy superando ese número de Mach igual a 1, que equivale a la velocidad del sonido, aparece una nueva resistencia que es provocada por la compresibilidad. Y esa es también llamada resistencia de onda, ¿sí? Porque la onda es una onda que aparece, para los que ya han visto algo de aerodinámica o no, no importa, serían las olas de una lancha metida en un muelle. Imaginemos que estoy en un lago con el agua quieta y se mueve un bote y va a provocar olas. Esas olas van a tener distinta forma y distinta posición de acuerdo a la velocidad que se mueva el bote. Bueno, esas olas, entre comillas, lo digo nada más que en forma didáctica, son las ondas que aparecen en vuelo supersónico. O sea que yo no puedo hablar, mejor dicho, de ondas en vuelo subsónico. Entonces, a toda esa suma de la resistencia de fricción, la resistencia de onda y la resistencia inducida, para el régimen supersónico se va a transformar en el coeficiente de fricción, coeficiente de onda y resistencia inducida, ¿sí? La de fricción va a depender de la superficie que estoy trabajando, la resistencia de onda va a depender a la velocidad o al Mach que estoy trabajando, y la resistencia inducida va a depender si tengo sustentación o no. Entonces, básicamente yo lo que estoy armando, después se va a ver, y su comportamiento es muy desigual, ¿sí? Nada más que para que tengan una referencia, la línea rayada de abajo es la resistencia de fricción, mientras la otra, ese pico tipo montaña rusa, es la resistencia de onda. La resistencia total va a ser la suma de las dos. Ya lo vamos a analizar este gráfico. Entonces, ¿por qué lo pongo? Lo pongo de referencia. Fíjense que si yo estoy en bajo número de Mach, acá acuérdense, puse el número de Mach igual a 1 como el cambio entre el régimen subsónico con el supersónico. Si estoy en un Mach, por ejemplo, 0,6, fíjense que las dos resistencias no son iguales, pero más o menos una será el doble de la otra. Pero si yo estoy en un Mach superado el Mach, o sea, ya provoqué la rotura el paso de la barrera de sonido, fíjense que la resistencia de onda pasa a ser determinante, mientras que la otra cada vez se va achicando, pasa a ser despreciable. Por eso es muy importante poder determinar la resistencia de onda y poder analizarla. Desgraciadamente no hay modelos matemáticos teóricos, perdón. Entonces vamos a ver que la determinación de la resistencia de onda se hizo a lo largo de los años a través de muchísimos, miles y miles de ensayos en túneles de viento. Y eso es lo que surge con lo que se llama la NACA, que es la National Advisory Committee Association, que uno la asocia con la nomenclatura de los perfiles, pero básicamente lo que hizo la NACA a partir de 1930 es meter cuanta forma le daba vuelta por los túneles de viento y ver cómo respondía a los distintos regímenes subsónico, transónico o supersónico, ¿no? Entonces, la NACA lo que desarrolló son herramientas muy empíricas o semiempíricas, que vamos a ver después, porque no hay un modelo teórico. Sí hay un modelo teórico para el régimen subsónico. Acá ven la resistencia de onda en un proyectil. Este es un proyectil de una bala, podría ser, o un proyectil de estos de los cañones del ejército, y vemos, esta es una fotografía que se toma en un túnel de viento, con un contraste y un filtro, y vamos a ver cómo ven que las situaciones, hay que mirar acá,
por delante de la onda hay una situación, por detrás de la onda hay otra situación, esta situación vuelve a cambiar con la segunda onda de choque y a su vez acá atrás hay toda una perturbación. Todos van a formar parte de la resistencia, o todas van a influir. Entonces, esa parte trasera, en ciertas condiciones, esto que acabo de ver acá, mostrar acá, mejor dicho, esto es lo que se llama resistencia de base o resistencia de culote. ¿Por qué? Porque los militares lo llaman así. En un proyectil tienen la punta y el culote. No se andan con vueltas. Entonces, la resistencia provocada por este cambio abrupto que hay acá de la forma, fíjense que hasta el flujo tiende a seguir una forma aerodinámica, ¿no? Como un perfil. Pero si yo lo corto abruptamente, acá va a generar una turbulencia que va a influir en la resistencia total. Y esa hay que sumarla, esa resistencia de base. Y es muy grande, ¿sí? Esta resistencia de base suelen verla en los casos prácticos, cuando vieron que un colectivo que termina así abruptamente, no tiene una forma aerodinámica, por ejemplo, como un avión o un tren bala, suele estar muy sucio atrás. ¿Y qué hacen los ciclistas? Se meten en esa zona de turbulencia porque es la zona donde no me va a influir la corriente de frente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la resistencia de base. Acá hay una simulación en elemento en fluidos, en CFD, donde se ven esas zonas muertas que decía recién. Tenemos estas zonas, este es un cohete militar, un cohete de artillería, un cohete pampero, y acá ven las zonas de la resistencia de base. ¿Qué sucede si donde está ubicada la tobera salieran gases? Esos gases van a llenar esta zona muerta y van a hacer que esa resistencia desaparezca. Entonces, ¿qué puedo decir? Que voy a tener resistencia de base solo cuando no esté el motor prendido. Entonces, en la fase propulsada de nuestro cohete no voy a tener resistencia de base y cuando cuando se corte la combustión va a aparecer una resistencia de base. Y ahí dependerá el tipo de cohete que yo tengo. Si yo tengo un cohete de tipo sonda o suborbital, que tiene cortos periodos de propulsión, estamos hablando de segundos, como mucho, 2, 3 segundos, la mayor parte del vuelo voy a convivir con la resistencia de base. Mientras que si tengo un lanzador satelital, donde tengo encendidos los motores durante toda la trayectoria hasta la inyección en órbita, incluso no voy a tener resistencia de base. Entonces yo tengo que seleccionar y activar este módulo de la resistencia de base según en qué tipo de cohete nos estamos moviendo. Entonces, finalmente, si juntamos todos los elementos, después vamos a ver un gráfico que se ve mucho mejor, donde tengo que la resistencia total de la fuerza resistencia va a construir la fricción, la onda, la inducida y la de base. Y cada una va a tener sus correspondientes coeficientes. Y los vamos a marcar CD, F como fricción, O de onda, I de inducida y B de base. Entonces, un cuadro sinóptico me dice esto a nivel resumen, que la resistencia total va a depender de la llamada resistencia parásita o de sustentación cero, ¿sí? Esa resistencia que va a estar siempre independientemente del ángulo de ataque, o resistencia por sustentación, también conocida como resistencia con ángulo de ataque. La resistencia parásita la dividimos en resistencia de fricción y de presión. La de fricción es una sola, depende de la superficie, por eso van a ver que tanto los aviones, los cohetes, especialmente los misiles, brillan, están pulidos, porque esa resistencia de fricción la reducimos o la minimizamos con la terminación de la superficie. Y mientras que la resistencia de presión va a ser, la resistencia de presión la voy a tener con la resistencia que provoque la ojiva, o sea, la resistencia de onda, que es lo primero que encara el cuerpo contra un flujo de aire supersónico, la resistencia de onda sobre las aletas y la resistencia de onda de base o de culote, la suma de todos los componentes. Una de las cosas que funciona muy bien es el método de superposición, o sea que cada uno lo vamos a poder calcular por separado. Bien. ¿Están vivos todavía?
Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ya que estamos, pues. Bien. ¿Se entendió alguna? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Entiendo. entonces ahora vamos a algo específico, cómo calcularla. Esto es lo que en algún momento vamos a tener que meter, ¿cómo es? Esperen que lo tengo acá. Estoy sobre una mesa y no me deja marcar. No, este no. Perdón, ¿eh? ¿Por qué no lo tengo abierto esto antes? Yo no sé. No, puta. Me confundo porque hice un grupo aparte. No, ¿tiene otro Acá está. grupo? Ya está. No, No. Para tener está en otro grupo. no, Otro no, GTA, Rompe el otro no, GTA corazón. tiene. no soy traidor, no soy traidor. Era que, mira, lo puse para no confundirme en un grupo aparte y al final me termino confundiendo. Bueno, entonces ahora que tengo, están viendo, ahora me están viendo a mí. Sí. Esto es para ver Exacto. si están vivos, nada más. Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte. Después las voy a subir todas para que las vean, no hay problema. Entonces, lo que vimos es esto. Hasta ahora tenemos todos los coeficientes, cada uno influye de alguna forma, de alguna parte, y obtenidos esos coeficientes multiplicada por la presión dinámica y la superficie de referencia va a dar la fuerza de resistencia que sumada sí, al empuje y el peso nos va a dar la resultante que caracterizará la trayectoria. Entonces, de todas esas tres componentes, la que nos va a hacer a usar en cohetes es la de sustentación cero, ya que la inducida, como nuestro cohete se mueve ya sea aerodinámicamente o a través de un sistema de control siempre tangencial a la trayectoria, entonces no voy a tener nunca una componente normal a la trayectoria. La componente normal es cero, por lo tanto no va a haber sustentación, por lo tanto no va a haber resistencia inducida. Y lo único que me queda afectando es la resistencia de donde aparece la T y la R, se refieren ¿cómo es? Para la cola o tail, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la influencia? Evidentemente, el coeficiente de resistencia va a estar formado por la sustentación cero de un cuerpo, que incluye la ojiva y el cilindro, y las aletas. Básicamente, un cohete no tiene aletas de control como los misiles, o sea que básicamente vamos a tener un cuerpo formado por una ojiva y un cilindro y un grupo de aletas. Y las aletas, ¿cómo es? Las considero, ya las vamos a ver, el doble, ¿sí? Porque esto surge de lo que es una placa plana. Prandtl hizo los primeros estudios de una placa plana y como la aleta influye de ambos lados, la considero el coeficiente 2 veces. Ya lo vamos a ver todo en detalle, ¿no? Entonces voy a tener las superficies de referencia del cohete, del motor, del cohete y de las aletas, del cuerpo y las aletas. Entonces, el coeficiente de resistencia y sustentación cero para cada componente aerodinámica, a su vez, está compuesto por la suma de todos los coeficientes. Bien, entonces vamos a empezar. El cuerpo está formado, ¿sí?, por el coeficiente de resistencia de fricción, que sería FB, fricción del body o cuerpo. El otro coeficiente es el de presión del cuerpo y el coeficiente de base del cuerpo. B es del cuerpo, body, la primera B, y la segunda B viene de base. Esto es confuso porque muchos ponen, en lugar de aletas, ponen tail o base, le ponen otro nombre, pero básicamente una vez que uno se queda con una, ¿cómo es? Con una nomenclatura, después no la cambia. Entonces, para sustentación cero, las alas o las aletas, ¿no? Viene de W wing, entonces voy a tener una de fricción y una de presión para cada una. Esto es complejo, pero en realidad es la suma de todos.
¿sí? Y para la cola voy a tener lo mismo, una resistencia de fricción para la cola y de presión para la cola. Siempre tenemos la descomposición normal a la superficie y tangencial a la superficie. Entonces, ¿qué podemos reducir a este complejo problema? Lo podemos dividir, por ejemplo, un misil que tiene una rápida respuesta, un misil con guía infrarroja, se va a mover mucho más rápido porque es justamente su objetivo y básicamente voy a calcularlo siempre en régimen turbulento, nunca voy a tener un régimen laminar. Entonces, el método turbulento se basa en esa placa plana, Prandtl, y hay una longitud característica que es la longitud de la placa. Lo que hicieron es agarrar una placa, meterla en el túnel de viento para un montón de regímenes y sacaron un coeficiente y en función de esa longitud se va a calcular todo. Entonces, el primer coeficiente es muy fácil y ven que es el coeficiente de fricción de la placa plana. Acá vamos a encontrar un montón igual yo tengo una hojita que después subo, donde está el resumen de todas estas fórmulas. Van a encontrar muchas fórmulas de tipo empírico. O sea, ¿por qué? Porque surgieron de los ensayos del túnel de viento. Entonces, el coeficiente de fricción de la placa plana es igual a 0,455 dividido el logaritmo decimal de 10 del número de Reynolds elevado a la 258. Es decir, ¿de dónde sale esto teóricamente? No existe un respaldo teórico, pero se hicieron tantos ensayos que se lo toma como válido. Y así vamos a ir calculando, por ejemplo, ese coeficiente de fricción. Ven, si el coeficiente, el que tenía la I era la de incompresible, de la placa plana. Entonces, si yo lo estoy moviendo en un flujo subsónico, corrijo con el número de Mach. Y si estoy en flujo supersónico, otra expresión, ven que es parecida, pero está elevado, son polinomios de corrección. Entonces ya tengo el primer coeficiente de fricción, todavía falta afectarlo por el área de referencia y por otras cosas, pero ya aparece las primeras fórmulas para régimen subsónico y supersónico del coeficiente de fricción. La resistencia de base, o boot-tail, que significa base, o culote, ¿sí? Boot-tail es la traducción de culote, necesita una serie de datos. Todo esto al final lo va a terminar calculando el programa, pero nosotros tenemos que saber de dónde salen estas situaciones. Entonces, acá es lo que yo les decía, que acá tenemos que tiene que haber, para que haya resistencia de base, no tiene que estar prendido el cohete. Y así, distintas expresiones, que después al rever la presentación lo van a ver. El coeficiente de resistencia de onda de base es formado por coeficiente de resistencia de ángulo cero del cuerpo, de body, es el coeficiente de resistencia de ángulo cero de fricción del cuerpo, más coeficiente de resistencia de ángulo cero de presión del cuerpo y del culote. Entonces, hay una serie de superficies a tener en cuenta, porque acá aparecen dos. ¿Qué hicieron? Que es un dato interesante. Si yo miro un cohete de frente, veo un cilindro, un círculo, perdón. ¿Sí? Entonces yo diría, es como el ejemplo que yo sacaba la mano por la ventanilla y si pongo la mano normal, me tiro la mano para atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué área tengo que poner acá como área de referencia? Y el área de la mano. Pero si yo quiero averiguar la coeficiente de fricción, es donde toda la superficie está actuando. ¿Sí? Entonces yo no puedo poner el área, el desarrollo de esa superficie. Imaginemos, ya lo vamos a ver ahora, que un cohete es un cono más un cilindro. Entonces, ¿cuál sería el área? Y es la superficie del cono más la superficie del cilindro. Pero es una superficie muy grande y daría error. Entonces lo que hicieron es normalizarlo. ¿Ven? Las superficies aparecen como un factor. ¿Qué porcentaje del área mojada? Por eso aparece como wet, superficie wet del cuerpo, con respecto a la original. Esa es una forma de normalizar, ¿sí? Poner un elemento correctivo, porque si yo pongo directamente las superficies sobre las que estoy actuando, da valores que no son reales. Entonces, así vuelvo a tener esas expresiones. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo el área de la nariz? ¿Ven que son todas fórmulas muy desarrolladas ya? La superficie mojada del cuerpo es el desarrollo
Este es la longitud, esto es el diámetro, esta es la parte del cilindro más la superficie de la nariz. Y la superficie de la nariz es básicamente una expresión que te saca, esto es geometría básica, si es un cono, si es una nariz parabólica, etc. Y lo mismo para el coeficiente de resistencia de base. Este coeficiente también es netamente empírico, por eso salen estas expresiones súper raras, que no tienen sustento teórico, pero sí está muy desarrollado debido a la cantidad de ensayos que se hicieron. Entonces, bueno, entonces puedo ya establecer que para valores de Mach mayores que 6, el régimen subsónico y los números de Mach mayores que 6, la resistencia de fricción y la de presión del cuerpo se supone constante, igual a la resistencia de fricción y la presión. Bueno, esas son las simplificaciones que en un gráfico se va a ver muy, muy claro. Entonces acá tenemos la expresión total, ¿sí? Ya del cuerpo formado, que lo único que hay que llenar son con los coeficientes. Y así sucesivamente. Entonces voy a tener para la nariz, estas son las expresiones. Fíjense que son todos datos. Esta es la longitud de la nariz, el diámetro, longitud de la nariz, el diámetro, o sea, sería una relación de esbeltez, el número de Mach. Esta es una relación que hay entre lo que sería la relación entre el diámetro y el, ¿cómo se llama? Y el espesor o calibre, ¿sí? Ven que son todas expresiones geométricas y puedo determinar. Todo esto está metido dentro del DATCOM, ¿sí? Entonces acá tienen un poquito el resumen. Le vuelvo a decir, esto está todo metido dentro del programa. El coeficiente de resistencia de ángulo cero del cuerpo es igual al de fricción de ángulo cero más el de presión más el de base. Si estoy en un régimen, el coeficiente, por ejemplo, de fricción de base, tengo que calcular primero el de la placa plana, después tengo que calcular el coeficiente de fricción y después tengo que hacer la corrección por las superficies o relación de superficies. Y realmente ahí tengo el otro. Lo mismo que me da para el de presión, que corrijo con las dos superficies. La superficie es el desarrollo del cilindro y esto es la referencia de frente. Otra expresión. Y la de base lo mismo, ¿sí? Y la de onda de nariz lo mismo. O sea, acá tengo todas las expresiones, ¿sí? Bien. Entonces, y ya vamos entrando a lo que es el DATCOM, que es lo que nos interesa. Entonces, la resistencia de fricción, que es lo que calculé, que está acá remarcado dentro de eso, es lo que les acabo de dar. Esto es una ampliación de lo mismo, donde está explicado de detalle a detalle cómo, la justificación de todas esas fórmulas. ¿Por qué se usan ciertas expresiones? Libros como el Chin o libros como de referencia de esto están basados en todos resultados empíricos. Entonces, fíjense, para nosotros un cuerpo que se mueve siempre va a tener una ojiva, un cilindro y una cola. Si la cola, el diámetro de la cola del cilindro es mayor que el diámetro de salida, tengo un culote, pero si fuera que el diámetro de salida es mayor que el culote, tengo una transición entre etapas, ¿sí? Y estas son las partes de este combustible. Entonces acá es lo que yo hablaba de las superficies. O sea que si yo tengo una ojiva, la superficie que estoy hablando es el desarrollo de la ojiva. Y el desarrollo del cilindro es el desarrollo del rectángulo más los dos círculos. Pero en este caso los dos círculos no los tomo porque yo voy a sumar totalmente. Y así tengo como voy sumando las superficies mojadas de cada uno de los sectores, ¿sí? Las formas de las ojivas, las ojivas, la ojiva más simple es el cono. ¿Por qué? Porque es el más fácil de hacer. El que alguna vez usó un torno, sabe que se pone un ángulo y sale el cono, no tiene mayor dificultad. No es aerodinámicamente, como es muy eficiente, pero es muy fácil de construir, lo cual, si yo estoy en un proceso de experimentación, el cono funciona lo más bien. Pero si yo ya estoy en un proceso de ajuste fino del proyecto, vamos a ver que las distintas formas
Fíjense que la línea que está acá, donde está el mouse, es el cono. Esta es una expresiones de potencias. Fíjense que esta es una función, si acá tuviera el 0, básicamente las 3 son funciones raíz cuadrada. Por eso van a encontrar que todas están expuestas en ese sentido. Entonces, las 3 más fáciles son el cono, que es la primera, la segunda, que se llama de media potencia, 3/4 de media parábola, 3/4 de parábola, la parábola completa. La parábola completa es una función cuadrática. Después se hicieron muchos estudios que no hay mayor diferencia, que son estas ojivas de von Karman, u ojiva tangente, o esta de tipo de maximizar L de volumen. ¿Sí? No me acuerdo la sigla Hatch que quería decir, pero la idea es que tengo el máximo volumen con la mínima resistencia. Esto es ideal para una carga de guerra de un cohete, ¿sí? Pero nosotros que la ojiva de un cohete generalmente son antenas o la carga útil, es lo que sería la cofia, tiene otra conformación, ya se ha llegado a otra. Entonces cada una de esas ojivas que acabamos de ver, la ojiva del cono, la parábola o todas sus intermedias o las llamadas de potencia, tienen un mejor uso, por eso las vamos a ver. ¿Y qué condiciona elegir una ojiva? Recuerden en los programas de estos de trayectoria, de modelos y otros, como estos de simulación, en la configuración, en la construcción del cohete le piden que elijan las ojivas. Bueno, las están eligiendo en función de esto, porque les va a permitir sacar la superficie y al determinar la ojiva, yo elijo un cono, el programa va a calcular el área desarrollada de un cono y eso es lo que va a sumar a cada una de las partes del cohete para conformar el área mojada de la resistencia de fricción. Ese es el objetivo de por qué elegimos. Entonces, ven, no es lo mismo una ojiva, fíjense, un misil de tipo infrarrojo, acá adentro hay una especie de lente, que adentro hay un radar, básicamente, un sensor infrarrojo. Entonces, esto es lo que se conoce como punta Roma. Y esta es una forma de ausada, ¿no? Ausada, puntiaguda, por decir algo. Y esta es una parábola. Ve que si aparece un radio de curvatura, pero aparece un radio de curvatura, es que yo puedo establecer, esto es un arco, lo que estoy trabajando ahí. Lo cual significa que es más fácil de construir. Si yo tengo que hablar de producciones, no voy a armar, piensen que todos estos desarrollos se hicieron cuando no existían los centros de control numérico ni los tornos sofisticados. Hoy no sería un problema, pero toda esta teoría están hechas para esa época. Entonces yo puedo determinar cada una de las resistencias. Entonces ven, ahora vamos a empezar a analizar este cuadro, que es el coeficiente de resistencia, que es lo que yo les quiero mostrar, que ya entramos en el DATCOM propiamente dicho. Que es, bueno, esto es lo mismo, acá les dejo la resistencia de onda, ¿sí? Y cuando se logró lo que es el famoso cono de Mach y las ondas, cuando el vehículo que se mueve, la perturbación, que sería en este caso el vehículo, está dentro de la expansión, estoy en velocidad subsónica, llego a un extremo, en punto, que estoy en contacto con las ondas, digamos, y cuando la rompo aparece un patrón que se denomina onda, que eso me cambia las condiciones antes y después, generando una resistencia. A veces esto no hace mucho se ha empezado a fotografiar, acá tenemos ese caso, ¿sí? Donde vemos acá el cono de Mach en esta foto espectacular, ¿no? Que la han buscado por años y ahora ya lo logran hacer. Y acá tienen unas técnicas de contraste y una foto manipulada para ver las distintas ondas que tienen cada una de las partes, en este caso de estos aviones, y donde van generando distintas resistencias. Ese ángulo de Mach, o cono de Mach, que sería el ángulo formado por las dos ondas, ven que es una expresión, una inversa del número de Mach. O sea que a medida que, fíjese, si el número de Mach se agranda, como está dividiendo, ese ángulo se va a hacer cada vez menor. Y ahí ven los aviones, uno se da cuenta, si el avión tiene flecha o el cohete tiene flecha, las aletas, estoy hablando de supersónico, ¿sí? Ya con solo ver las aletas.
Lo mismo acá va a pasar que si el objeto, o sea, la aleta, la ojiva o lo que sea está dentro de la onda, voy a tener una reacción y lo mismo va a pasar con las aletas. Y quiero mostrarle, entonces, qué sucede con esta resistencia de onda. Viene constante casi a cierto, como se dice, desde un número más bajo, va a llegar a una zona donde empieza lo que se llama el transónico, que se empieza a producir toda esa aparición de las ondas de choque, hasta donde se rompe, ¿sí?, la onda, como es la barrera del sonido, el objeto sobrepasa la onda, sobrepasa la onda de Mach, y a partir de ahí vuelve a descender porque entonces evidentemente hay una zona antes y después del número de Mach igual a 1, o sea, donde se rompió la barrera del sonido, que es la que altera esto, que son los fenómenos del transónico. Por eso ningún, o casi ningún, podría decir, elemento que se mueva, tanto avión, cohete o misil, vuela en el transónico, o vuela en el subsónico, o rápidamente pasa al supersónico, ¿sí? Nadie vuela en esta condición. Entonces, lo mismo ocurre con la nariz, con las expresiones, y acá les quería mostrar, fíjense, miren, ven que la perturbación, el amarillo sería como un volumen de control donde yo estoy analizando. Empieza la primera aparición las ondas, pero no son significativas. Estoy en un bajo número de Reynolds, aproximadamente podría ser un 0,3. ¿Sí? Cuando estoy llegando a esta zona, la zona del medio, bien que empiezan a aparecer las ondas de choque y estoy en donde se empieza a romper la barrera del sonido. Mientras que cuando yo supero la barrera del sonido, fíjense como el ángulo de las ondas de choque cambió. Acá tengo un ángulo abierto, ¿sí? Y acá tengo un ángulos cada vez más cerrados, ¿sí? Entonces, eso es lo que genera una resistencia enorme. Entonces, ¿yo qué tengo que ver analizar en nuestro programa de trayectoria? ¿A qué velocidad me muevo? Corregirla por el número de Mach, afectándola por la velocidad del sonido, porque no es lo mismo moverme a cierta velocidad a nivel del mar, a 5.000 metros, 20 kilómetros o 100 kilómetros, no es lo mismo, entonces la indicación es distinta, entonces la tengo que corregir formando el número de Mach y después ver en qué momento de la trayectoria me encuentro, en qué número de Mach, y ahí aplico las fórmulas. Entonces, básicamente, nuestro módulo de cálculo de la resistencia para el programa de trayectoria va a incluir una pregunta en decir en qué número de Mach estoy. Y si estoy en tal número de Mach, calculo con un cierto juego de ecuaciones. Y si estoy en otro número de Mach, calculo en el otro. ¿Cómo determino el número de Mach? Y de acuerdo a la posición, a la altura que estoy, y lo corrijo por la... O sea, hago toda la corrección para determinar el número de Mach, me fijo en esta forma, en esta expresión, y ahí saco horizontalmente el coeficiente de resistencia, que junto con la presión dinámica y el área de referencia frontal, me va a dar la tercera fuerza que tiene la trayectoria. ¿Sí? Y entonces finalmente vamos a entrar ya, ahora sí, en lo que es el DATCOM, que es lo que nos interesa. Pero sin esto no se podía entender. Entonces, ¿el DATCOM qué es el DATCOM? El DATCOM es un programa que diseñaron en la década de los 80 la Fuerza Aérea Norteamericana, que después lo termina corrigiendo la Marina y después terminan liberándolo, escrito en un lenguaje que vamos a ver que es el Fortran, que tiene sus restricciones porque el Fortran es muy duro, en cuanto no permite ninguna alteración, no corre. Entonces, lo que me da es una respuesta de ciertos parámetros aerodinámicos para una situación de una fase de diseño preliminar, que es, por ejemplo, la que estamos nosotros. ¿Cuál es la fase que vamos a trabajar nosotros en forma esta de más detalle? Cuando una vez que tengamos que este podría ser un trabajo de presentación, que es a través de un programa de CFD, fluidos, analizar todo esto que vamos a ver ahora en el DATCOM,
pero para una situación específica. Pero en una etapa en que uno está interactuando mucho con las variables, entonces no tiene sentido estar armando modelos de elementos finitos. Básicamente, los ejes que el marco teórico me dice que yo voy a tener una terna ubicada en el centro de gravedad del cohete y voy a resolver estas ecuaciones, que era lo que yo decía al principio, las tres ecuaciones. Estas son las tres ecuaciones para una fase propulsada, el caso más simple, de una Tierra plana y donde no se tiene efecto de curvatura y para el cohete es una masa puntual. Entonces ven cómo aparece en la primera expresión T, que es el impulso, C, que esta que es la presión, la resistencia, que se opone al impulso, y G por seno del ángulo phi es la fuerza de gravedad. Entonces, resolviendo este sistema de tres ecuaciones diferenciales, obtengo las características necesarias para resolverlo. O sea que este es muy fácil de entender, el empuje, el peso, pero básicamente esto es lo que condiciona las fuerzas gravitatorias. Entonces lo que hace, esto es la explicación, y acá es por qué digo que tenemos nosotros somos parte de en este caso tenemos el gorro puesto de la aerodinámica, porque lo que estamos haciendo como grupo es la definición de los parámetros de la misión, es donde queremos llegar, a colocar una carga en órbita, hacemos un diseño preliminar, en el diseño preliminar decimos quiero hacer 2 etapas, 3, lo quiero con booster laterales o todos en serie, hago lo que sería la arquitectura del cohete y empiezo a calcularlo. Con esos datos se lo doy a propulsión calcula el empuje, se estiman los pesos finales, se determina la trayectoria y verificamos si cumple las performances. Si no, volvemos a interactuar. Entonces, en este momento, el grupo no necesita un detallado análisis de la aerodinámica, ¿sí? Y esa es la respuesta del DADCON. Y esto es lo que yo siempre lo pongo, es la visión de cada parte del grupo del mismo problema, que en este caso sería el vuelo. Para la aerodinámica tiene que ser todo finito, ¿no? Todo de baja resistencia. Para la propulsión no le interesa nada, ellos lo que quieren son motores. El que hace la producción quiere lo más barato, que sea de madera con un clavo en el medio. El de estructura, una barra, una viga doble T y así cada una de las partes. Entonces es muy difícil conciliar. Entonces ahí es donde aparecen lo que se llaman los paquetes de predicción. El DADCON es un paquete de predicción, no de cálculo. Estima, se contrapone a los métodos de los CFD, ¿sí? Que resuelven lo que se llama la ecuación de Navier-Stokes, que según cuántos términos yo le ponga a esa ecuación de Navier-Stokes, más más precisión tengo en caracterizar un fluido. Entonces, en la actualidad, los métodos computacionales ya tienen la capacidad, hablamos de no supercomputadoras, sino computadoras que podemos tener cualquiera de nosotros, ya se puede resolver eso. Pero piensen que hace 20 años atrás, un proceso de cálculo de un programa CFD, o 20 o 30 años atrás, demoraba 4 días, por ejemplo. 4 días de cálculo ininterrumpido. Entonces eso ha evolucionado muchísimo. Entonces, ¿pero por qué siguen usando el DADCON? Entonces, o mejor dicho, más que el DADCON, los programas de predicción, porque le dan un primer número, ¿sí? Y nos permite saber si estamos. El más uno conocido es el DADCON, pero hay otros que se llaman Aerodynamic Prediction Code, Panel, PRODAS, NIR, son todos casi de lo mismo. Donde ven, uno pone la arquitectura del cohete. Estas son todas evoluciones del DADCON, donde hay una interfaz muy, muy fácil de llenar y yo tengo las características del cohete. Pero como siempre, nuestro DADCON es un garrote y ya van a ver por qué me refiero a eso. Entonces, para el DADCON utiliza lo que se llama el método de superposición o build-up, ¿sí? Entonces dice, lo que va a hacer es hacer discriminar tres elementos básicos de cálculo: el cuerpo, las aletas,
¿sí? El cuerpo y las aletas y las alas, en este caso, según el número que yo le ponga. Entonces, lo que va a hacer es, la genialidad de esto es que separa los componentes aislados y después los suma al final. Entonces, ¿qué hace este método? Calcula qué son los componentes aislados. El cuerpo es uno, es un solo elemento, las alas, la cola, las alas delanteras y las tomas de aire. Y esto es la reducción del DATCOM al Missile DATCOM, ¿sí? Porque esto solo tiene cuerpos axisimétricos, ¿sí? Cosa que en un avión no lo es. Por eso no se ve tanto. Igual existe el DATCOM, pero el Missile DATCOM es una simplificación. E incluso hasta las protuberancias se tienen en cuenta, que afectan, especialmente las protuberancias afectan la resistencia de fricción. Entonces, el DATCOM es un software de predicción aerodinámica. Estos dos manuales yo les voy a dar para subir, son de referencia, no hay que, o sea, hay que leerlos una vez, pero digamos es para la construcción. Estos son los que lo hicieron y tienes correcciones y actualizaciones y básicamente se establece, digamos, es un elemento ahí que yo tengo. A ver, esperen un segundo. El análisis del DATCOM está dentro de lo que es esta idea que teníamos nosotros de trabajar o interactuar con un grupo de propulsión, con un grupo de estructuras, etcétera, etcétera. Un poco de historia, esto se creó en los años 70, después se pulió en los años 80 y aparecen esas versiones. Los tres elementos a analizar en el DATCOM son el cuerpo, las alas y las aletas. ¿Qué calcula el DATCOM? El DATCOM resuelve todo el paquete. Por eso es difícil hasta que el ojo se empieza a agudizar y después la información está acá. Porque la información, si alguno manejó alguna vez el Fortran, es durísima porque solo aparecen números. Entonces, calcula, para los que ya vieron algo de aerodinámica, las famosas derivativas que Víctor los hace sudar en el cierre de la carrera con estabilidad, están calculadas acá en el DATCOM. Pero a nosotros las que más nos interesan son estos dos: las fuerzas axiales, o lo que es la resistencia, y el coeficiente de resistencia total, ¿no? Entonces, esa información va a estar metida o mezclada entre todo este paquete de solución. Y va a haber que ir a buscarla. Esto es lo que dice el manual, por eso aparece como axial force o drag force, que serían los coeficientes de resistencia y de resistencia parcial y total. Entonces, ¿cómo trabaja este programa? Trabaja en forma muy rústica, trabaja sin if acá, para decirlo de una forma, sin condicionales. Arranca la primera tarjeta, que serían las condiciones de vuelo, empieza a leer todo y termina. Y así se pone otra tarjeta. Porque esta es la configuración de los años 70. Fíjense que si alguno, ustedes ni se van a acordar, pero cuando se jugaba el PRODE, se jugaban con unas tarjetas que tenían esta forma, porque era la forma de determinar el ganador. Entonces, y acá vamos con lo que es la parte tortuosa. El DATCOM tiene una serie de órdenes, ¿sí? O llamadas nombres de lista, ¿sí? Que todos los nombres de lista arrancan con un signo pesos y terminan con un signo pesos. Como hay varias versiones para correr de Fortran, se suele terminar con la expresión en también, para que la tomen todas las versiones. Entonces, los primeros me va a dar las referencias del fluido. ¿Ven? Esto sería Q, la presión dinámica. Entonces, la referencia del fluido, las condiciones de vuelo, cuántos números de Mach voy a analizar, cómo tengo que escribir. Los puedo escribir uno al lado del otro, o sea, una continuación del otro, o puedo poner en la misma línea. Acá solamente tolera mayúsculas. Y acá tienen un ingreso típico de las condiciones de vuelo. Créanme, primero es re tortuoso y después ya se acostumbran a la forma y ya ven directamente. Es una cuestión de hacer un par de corridas y ya nada más. Entonces ven que dice que la condición de vuelo, yo qué veo acá, que la condición de vuelo, no sé qué es, ¿no? Pero la condición de vuelo me dice que voy a tomar 20 ángulos de ataque y ¿cuántos los voy a poner? Los voy a nombrar acá. Entonces voy a hacer los cálculos para 0, 2, 4, 8, hasta 20 ángulos de ataque. ¿Sí?
y hasta que llegue a 20. ¿Cuántos números de Mach voy a considerar? 5, y acá los pongo. Voy a calcular para 0,2, 0,8, 1,5, 2, 3. ¿Qué altitud de vuelo? 0 y 10.000, ¿sí? Más, o sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5 altitudes de vuelo. Ven que esto todavía no hablamos del cohete, sino que hablamos de las condiciones del fluido. Para dimensionar tiene longitudes de referencia. Es muy básico, ¿eh? La verdad que es bárbaro el programa. Solamente, bueno, desde dónde tomo yo el origen, si tengo ángulos de ojiva muy puntiagudos, o sea, que pinchen, digamos, puedo decir que puedo tomar ahí el 0, pero si tengo ojivas redondas, puedo tomar el 0 corrido, y este es el factor de corrección. La longitud de la ojiva, L nose, longitud de la nose es ojiva o nariz, el diámetro de la nariz, la longitud del cuerpo central, la longitud L, longitud de aft o cuerpo posterior, diámetro de la nariz, diámetro del centro y diámetro de... Y esto es un tip, y la ubicación del centro de gravedad. Eso es una consideración muy básica. Y las aletas, tengo dos situaciones para meter, o situaciones de tipo geométricas, donde yo llenando esto con las aletas, o a partir de un arco, esto por ejemplo si tuviera unas aletas como si fuera un perfil NACA, por ejemplo, puedo determinar un perfil parabólico, digamos, por construcción ya casi se usan estas no se usan nunca, pero el programa las contempla, o sea que yo puedo tener el tramo inicial, divido a la aleta en 3 tramos, y en 2 tramos uno superior e inferior, y cada una tiene sus coordenadas. Entonces ven cómo empiezo a imaginar el cohete. Por ejemplo, a este juego de aletas lo voy a tener a partir de una coordenada, este juego de aletas lo voy a tener a partir de la segunda coordenada, y puedo apagarlos o no, entonces puedo tener, esta no tenga aleta y tengo un cohete, o si tengo los dos juegos de aleta tengo un misil. Y cómo le doy la información de la forma de la aleta y el espesor de la aleta son a través de variables. ¿Sí? Y acá tenemos un típico ejemplo antes de correr esto. Este que ven acá, lamentablemente este programa no tiene un visualizador de esto. Uno me dirá, hace 30 años que está y nunca le hicieron un visualizador. Es que una vez que uno se acostumbra ya no lo necesita. Pero bueno, el formato de los archivos de entrada, van a ver ahora cuando lo hagamos correr, está en el fortran.dat, el for005.dat. Este es el programa que contiene toda la información de la configuración. Y acá tienen, ¿ven? Esto hay que respetarlo, todo esto. Y entonces tengo, ¿ven? El case ID sería lo primero, que sería el caso de investigación. Este es un título. En este caso es el misil este que acabamos de ver en este dibujo. Lo ven que tiene alas planas adelante y aletas cruciformes atrás. Entonces ven, acá lo llamaron, este es el que trae ejemplo el libro, ¿sí? La configuración. Las condiciones de vuelo lo voy a analizar para 8 ángulos de ataque y un número de Mach. El número de Mach que voy a analizar es 2,36. ¿Por qué? Porque quiere. El número de Reynolds es este, si no lo omite toma otro por default, y acá son las condiciones de los ángulos de ataque que voy. Esto es un típico caso para derivativas de control de un cohete o un avión. La longitud de referencia, ¿ves? Pongo la ubicación del centro de gravedad, es esto. ¿No estaba? Bueno, estaba por ahí, la ubicación recién estaba, del centro de gravedad. Entonces, acá estoy diciendo, el cuerpo body es el cuerpo axisimétrico, porque ahí sabe el programa que lo que estoy haciendo es poniendo un misil, un cohete. Las dimensiones, la longitud de la nariz, el diámetro de la nariz, la longitud del diámetro del cilindro sería, la longitud de salida. Esto tiene, fíjense, un juego de aletas FinSet, es el 1, es la que están adelante, ¿sí? Y tiene 2 adelante y 4 atrás. ¿Dónde lo vemos eso? Porque me está diciendo que este FinSet está ubicado a 15 unidades del frente, 2 paneles ubicados a 0 y a 270. Ven que lo que tengo, si yo estoy tomando
Esto es el 0, sería a las 3 de la tarde sería el 0, este es 0 y 270. Mientras que los otros voy a tener 0, 90, 270 y 270 y 360. Entonces acá tengo esto, no tiene flecha, y esto es la estación 1, acá está ubicada las dimensiones del perfil, ¿ven? La cuerda, todas las dimensiones geométricas, lo mismo para el segundo panel, está ubicado en el 2 y aparece el 4 acá para decir que son cuatro aletas. Y después da una serie de ideas de lo que tiene que hacer el programa. Part es que me indique en la solución todos los elementos por separado. Plot es que los imprima. Este dump, SOSE y son las metodologías que casi ni se toca eso, que calcula las ondas de choque. Eso está todo explicado en el manual. Y acá un dato interesante que no hay que olvidarse es las unidades que estoy tomando. Si yo pongo acá que la longitud de la nariz es 11,25, todas las unidades totales están en pulgadas. Si yo acá pongo metros, me va a tomar 11,25 metros. Si pongo centímetros, me va a tomar 11,5 centímetros. O sea que no trabaja con milímetros el programa, trabaja con pies y pulgadas y metros y centímetros. Y el Netscape es la forma que se detenga antes de cerrarse. Yo puedo seguir calculando otras cosas. La solución va a estar en un archivo de salida. Esto, en cuanto lo veamos, es un segundo. La solución va a estar en un archivo de salida que tiene el nombre 6. En general va a ser 6 archivos. Y ven que la información primero me va a dar un archivo de salida. Ven que tiene una solución de 21 páginas. Porque el sistema resuelve todo. Después uso algo. Ya después vamos a... Esto es para que lo vayan entendiendo. Ven, esto lo que me repite acá son las condiciones que yo le puse al programa. Una vez que me repite todos los ángulos, empieza a darme los resultados de las derivativas, empieza a darme todo eso. Es tan importante el DATCOM, y ya vamos cerrando la teoría porque vamos a hacer una corrida, que el MATLAB lo importa directamente. Una de las razones por las que elegimos MATLAB es eso también, que yo tengo un módulo que importa los datos del DATCOM, ¿sí? Entonces esos datos del DATCOM pueden ser incorporados a una base de coeficientes. Entonces esto nada más que referencia, hay un DATCOM solo que es para aviones, que sí hay un visualizador, pero el DATCOM de misiles no tiene visualizador. Y el módulo del DATCOM está, si yo lo meto en el Simulink, está el Digital DATCOM, que es lo mismo que este DATCOM, pero metido todo en un módulo. Alguien se encargó y lo metió y son todos los parámetros. Muy interesante esto. Bien. Bien, si sobreviven a esto que estoy hablando, les voy a hacer una corrida. ¿Están ahí? Dale, dale. Sí, Estamos acá, sí, profe, dale, dale. Sí, sí. ¿Se entiende? Porque esto es para digerir lento, ¿eh? Después tienen que agarrar esto porque lleva. Especialmente para mí que de aeronáutica, digamos, tengo lo que aprendí con Edgardo Fernández Viscovo, que es con fluidos, o sea, no mucho. No, claro, por eso. Bueno, pero ahí tenés la teoría, incluso lo podemos seguir viendo, que es una forma de, como es de entender. Pero igual vos tenés mucha noción en cuanto a la parte práctica del uso de la cohetería. Así que vos manejás ¿cómo se llama tu programa de cálculo? El Open Rocket o Roxin. Bueno, fíjate que en la parte de configuración del cohete vos tenés la elección de la ojiva, la elección de la superficie, el tipo de superficie, te dice si es pintado, tiene un montón de lujos, pero básicamente es elegir el tipo de ojiva, el tubo, si tiene transición o no, las aletas, la ubicación de las aletas, o sea, la estación en que están y la forma. La diferencia es que esto es rústico. Esto es rústico. Lo que han hecho esos programas es incorporar el DATCOM a esos programas. Nosotros, y ponerle las restricciones para los que se usan. Nosotros, básicamente, lo que hacemos es, usamos siempre software, ¿viste? No compramos los programas, entonces para nosotros nos da lo mismo usar todos, pero afuera, que se compran los programas, nosotros, si uno lo usara en forma comercial, sí los compramos.
pero porque vos, por ejemplo, haces un plano en AutoCAD y tenés que comprar la licencia. Y si vas a presentarte en un congreso con un programa de fluidos, tenés que tener la licencia. Pero para estudiar no lo usamos. En cambio, este programa lo que tiene es que es libre y por eso es mundialmente utilizado. Entonces, vamos a hacer una corrida sencilla y después vamos a analizar algunos de los ¿cómo se llama? De los resultados. Lo primero que tenemos que hacer es ir acá y poner el símbolo del sistema. El símbolo del sistema, que es la ventanita que me permite entrar al DOS, siempre en Windows va a tener una subcarpeta que es user y después el nombre de usuario, porque si tengo varios usuarios le permito, bueno, comparto. Por conveniencia, los archivitos son dos archivitos muy chiquititos, que ahora se los voy a mostrar. Básicamente se instalan en el raíz por esto, para no tener que andar deambulando a mano. Si ustedes, porque no nacieron con el DOS, como Pablo y yo, el comando para deambular en el DOS es cd, que significa Change Directory. Entonces, si yo pongo Change Directory 2 puntos, me pasa al directorio anterior. Y si yo vuelvo a poner cd 2 puntos, me pone en el raíz. Si yo pongo dir, es el directorio, ¿sí? Me muestra qué hay dentro del directorio del disco C. Y vamos a ver que hay uno que se llama Missile.com, que este lo creé yo, lo puse ahí para no tener que andar con C. Uno lo puede poner donde quiera. Entonces, ¿qué voy a poner? CD espacio y con la misma sintaxis, Missile. Ahora estoy posicionando la carpeta. Si yo pongo dir, me va a decir qué hay dentro de la carpeta. Tres archivos. El primero que se llama for005, el misdat, y este es un coso en Word que hice yo para tener una referencia rápida. Van a estar los dos manuales y la referencia rápida. Esto es para jugar mucho. Entonces, vamos a ir acá para verlo. Entonces voy a ir al C, Missile.com, y vamos a ver el for0.dat. Y acá tienen, ¿ven que tengo esto de las condiciones de vuelo? Este es ¿cómo se llama? Fíjense que lo complicado de esto es que el archivo no va a tomar el nombre del archivo. O sea que si yo pongo ahora otro cohete, me va a reemplazar el anterior y pierdo todo lo que puse. Es muy complejo en ese sentido. Pero una vez que tomen esos recaudos, van a ver que va a ser simple. Entonces, fíjense, las condiciones de vuelo para este cálculo son que voy a analizar para dos ángulos de ataque, 0 y 10. Ya lo van a ver en el manual, 0 y 10, porque siempre pide dos ángulos de ataque. Entonces, como me interesa es el ángulo de ataque 0, ¿sí? Pongo el 10 porque no me interesa y le pongo, para no confundirme, pongo uno muy grande. Y lo voy a calcular para 20 números más. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tratando de hacer esa curva que les había mostrado del coeficiente de resistencia en función del número de más, esa que tenía la montaña rusa, esa que tenía la subida en el medio, en la zona del cambio de la velocidad del sonido. Entonces, ¿cuántos puntos me permite calcular máximamente el programa? 20. Entonces, ven, pongo el número de mag, 20. Le estoy indicando nmag, el número de mag. Ven que arranco una sentencia con pesos y termino con pesos. Y después nos paso, cuando ven que acá era nmag y acá es mag. Entonces acá van a estar. Yo pongo, a veces algunos, este es un problema de los blocs de notas. Yo podría poner los 20 todo de corrido, pero a veces los cortan. Entonces, ¿qué se hace? Se ponen algunos y ven que cuando estoy llegando al 9, lo corto, pero le indico que la línea de mag va a ser el 10. Y acá arranco, 1 es el 10 y así sucesivamente, llego hasta el 15. Corto y a este le digo que esta línea va a arrancar con el 16. El 16 en cuanto a número de orden, acá yo puedo poner cualquier número. Pero ven que estoy poniendo básicamente unos números de mag muy simples que van desde 01, 02, 03, 04, ¿verdad? Hasta llegar al mag transónico, que es el 08, 09, 1, ese es el más crítico, 1.1 hasta 1.5 hasta llegar a 2. ¿Sí? Yo podría tomar de 2 en 2
y lo hago hasta el hipersónico, no importa. Cada número de Mach va a tener una altura asociada, porque ya saben, por lo que dije antes, que el número de Mach depende de la velocidad y de la velocidad del sonido. Y la velocidad del sonido cambia con la altura, porque cambia la temperatura y la presión. Entonces tengo que asociarle, si puse 20 números de Mach, voy a tener que poner 20 alturas, con el número criterio. Y acá viene ya la configuración. Este es el área de referencia, este es el diámetro, multiplicado por pi por diámetro cuadrado sobre 4. La longitud de referencia, ven, este es un cohete que tiene un diámetro de 105 milímetros, o sea, 0,1 metros. El centro de gravedad está ubicado a 74 centímetros de la punta. La rugosidad es un número que aparece y esto está en la referencia. Termino, ven, con un en, la línea esta, y ahora paso a describir el cuerpo. Esta es una nariz tipo 1, que es una nariz parabólica, cuya longitud es de 31 centímetros y un diámetro de 103, y la punta es aguda, porque este es un cohete militar que tiene una espoleta, entonces la punta es como mocha, digamos. Entonces, ven que acá está el radio de eso, pero es yo después les muestro la foto del cohete. Continúo con la longitud, es un cohete que mide 1 metro 14 centímetros, el diámetro del tubo central es de 103, o sea, 10 centímetros y medio, lo que sería el calibre. La cola, ¿sí?, es el culote, son las dimensiones, y termina. Ven que arrancó con un pesos y terminó toda la parte del axis body con un end. Los parciales con el pesos nada más. Y la sentencia, la carta o tarjeta, como le va a llamar en el apunte, termina con un end. Lo mismo acá, tiene un solo juego de aletas, el tipo de aleta es... acá están todas las dimensiones de las aletas. Ven que dice número de aletas, en algún lado dice número de aletas, 4. Número de paneles, ¿sí? El ángulo lo va a tener a 45, 135, las aletas, como están desfasados, con respecto a la vertical. El caso se va a llamar pampero, las unidades están en metros, los ángulos están en grados. Le pido que me calcule parte y que me los imprima y terminó el caso. Entonces lo que voy a hacer acá es correr el Fortran, que volvemos a nuestra ventanita. Miren acá que hay 2 archivos nada más, ¿sí? Y en realidad un archivo for. Cuando yo corra voy a poner misdat espacio for 005.dat y ya calculó todo, ¿sí? Ven que es instantáneo esto, pero hace 30 años atrás esto duraba un día, por ejemplo. ¿Y ven cómo aparecieron el resto de los archivos que faltaban? Entonces, la solución, el de entrada es el 005, ven que es el mismo que tenía antes. Y acá está la solución de todos los problemas, el 6. Ahí está. Entonces, ven, te dice los códigos de los errores, te dice cuál era el archivo, el título, ¿sí? Te dice, acá repite, porque es ¿cómo es? Digamos, el informe empezaría acá, donde hay un 1 hay un título. ¿Ven? Esta es la página 1, y acá me va a tirar, ¿ven? Las longitudes, calcula superficies, datos geométricos, calcula la proyección, calcula todo, calcula el perfil de la sección y calcula también el perfil del cohete. Con las distintas derivativas, calcula todo, ¿sí? Entonces, calcula el más crítico, a partir de donde empieza la zona del transónico, la ubicación, donde está por el tema calcula todo, resuelve el problema. El tema es que nosotros tenemos que buscar los coeficientes de resistencia, ¿sí?, para hacerlos en función del número de Mach. Entonces, ven que acá tengo... vamos bueno, acá está haciendo de las partes, ¿sí? Entonces acá está haciendo los cálculos aerodinámicos del set y todo eso. Y acá resuelve todo. ¿Ven que son un montón de páginas? Son 14 páginas que resuelve.
les vuelvo a decir, es un lío porque está todo el paquete aerodinámico resuelto. Entonces, ¿qué hace el programa mejor? Aparte de darme la solución. Me da el archivo 3 donde me da las soluciones que yo estoy buscando. Si yo no le hubiera puesto plot, no me saca el archivo 3. Entonces, fíjense acá. Me dice, acá están las variables. Alfa es el ángulo de ataque, coeficiente normal, coeficiente de momento, coeficiente de resistencia o coeficiente axial, y una serie de variables hasta el CD total y el C, como es el CD de las cosas. ¿Pero qué me interesan a mí? El primero, que es el ángulo de ataque, y el cuarto, que es el coeficiente axial. Que si uno lo mira acá, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ese es el primer coeficiente de resistencia para el MAG igual a 0,1. ¿Ven que está acá? 0,1, que era el primero de los 20 MAG, y el que yo tengo que buscar es este que está acá arriba. Lo puedo hacer a mano, yo lo hice a mano, ahora se los voy a mostrar en Excel, y si no, se pueden hacer algún buscadorcito que, bueno, yo no lo sé hacer, pero en cualquier programita que vaya al programa en C o no sé qué programa, que lea, pues yo los he visto, que lea la cuarta columna y me las resuma. Bueno, no importa. Entonces acá tenemos para el MAG igual a 0,2, tenemos este es el dato que estamos buscando, el coeficiente. Y así sucesivamente. 0,3 sería este. Estoy sobre la mesa y no me deja. Ahí está. El 0,3 tengo este, 0,4 tengo este, ¿sí? ¿Ven cómo va subiendo? 0,37, 0,36, 0,36, 39, 4, ¿sí? Y para un MAG de 1,1, ven que estoy justamente en donde se rompe la barrera del sonido, tengo el máximo. Y a partir de ahí empieza a bajar, ¿sí? Después tengo muchas soluciones que las tengo que ver porque ya les dije, esto resuelve todo y no los quiero marear de entrada. Y entonces lo que hice yo es esto. Es tomarlos en un archivo, ¿ven? Los copié, yo los copié a mano, y acá me da la figura que estamos buscando. Y esta, en coordenadas de esta, es la que voy a leer, y Carlos va a ingresar en el programa MATLAB, como una forma de un vector de 2 coordenadas, ¿sí? Donde tenga en un vector, como cuando se grafica. Entonces, esto va a ser la curva de resistencia característica si este cohete que yo acabo de poner volara. ¿Mm? Entonces, ven la forma, y acá lo que les quiero mostrar es lo que daría del manual del cohete. Esta es la que da del manual del cohete. ¿Mm? ¿Ven? Este es un trabajo práctico que doy yo en la otra facultad. Entonces, ven, el DATCOM sería este. Y da justo. Si uno ven, en 0,80 tengo en 1,1, tengo acá, ven, en 1,1 que sería acá, ¿ves? 0,80. ¿Sí? Esta está resuelto bien. Entonces, lo que vamos a armar la próxima, porque no los quiero matar, es, yo les voy a poner para que empiecen a ver los distintos. Acá les quería mostrar. El tema es, ven que son el archivo MISDAT, que es el missile.com, y el archivo 54005, que es el dato de entrada. Después me genera todo esto. Esto hay que copiarlo rápidamente a otra carpeta. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Voy a borrar este. Este. Y voy a traer otro. Esta es una solución. Bueno, no sé. Pensé que los tenía acá. Ah, este es el pampero y este es otro. No, esto es con que saqué la curva. Bueno, podemos armar nosotros un cohete cualquiera, pues que yo acá, por ejemplo, tengo un trabajo donde se discrimina un cohete en calibres. Esta es la expresión más básica de un cohete. Estos son los primeros cohetes que se metieron en los túneles de viento. Armamos para la próxima, una vez que lean los manuales o corran básicamente, se habitúen a esto,
podemos elegir un cohete y le sacamos la curva. Ven que de todo el paquete de información, ven acá hay, por ejemplo, de este cohete, este que está acá, el Missile DATCOM es el cuadradito, es esta es la curva. Ahí la graficó entre 0,06 por ahí y 3. Entonces esta es la curva que a él le interesa por el tipo de vuelo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, básicamente, ahí está. Tienen que jugar con esto, tienen que agarrar y ponerle, les da error, por eso siempre uno lo tienen que tener aparte para modificar. Igual les doy mi palabra, en media hora que se pusieron a jugar con el programa, todos, ya empiezan a ver los números y las configuraciones y pasa lo que yo suelo llamar el efecto de Matrix. ¿Se acuerdan de la película Matrix? Que los tipos miraban números que pasaban por una pantalla. Bueno, con esto, el programa es rústico, pero está toda la información. Piensen que esto, porque hay que configurarse en la década de los 80, donde le pedían, mira, vamos a poner las aletas corridas 10 centímetros para atrás. Bueno, entonces el aerodinamicista calculaba y ¿qué hacía? Al otro día le daba los datos, ¿sí? Von Braun tardaba más o menos una semana en calcular este dato. Y después con el Fortran pasaron a hacerlo en un día o en un horario de trabajo. Y hoy fíjense que termino de poner Enter y ya está la solución. Y la solución tiene un margen de error para los casos simples con respecto a un CFD del orden de un 5%. O sea que fíjense que yo tengo que dibujar en un programa de CAD el misil o el cohete, exportarle un programa CFD, ingresarle un volumen de control, restarle al volumen de control, restarle la geometría del cohete, discretizar todo el volumen de control otra vez con un mallado, poner las condiciones y setear las condiciones atmosféricas para cada corrida es un ángulo y cada corrida es una altura. Acá hacemos 20 ángulos y 20 corridas al mismo tiempo. Y después ejecutarlo y sacar dentro de todas las bondades que tiene, por ejemplo, el ANSYS, una me va a dar el coeficiente de resistencia y ahí lo saco. Entonces después tengo que hacer sucesivas corridas. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo y lo debo hacer, pero cuando tenga un proyecto cerrado, no cuando estoy en una fase de diseño. Esa es un poco la cosa general. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Genial, sí, sí, genial. Me hace acordar, nosotros pero te estoy hablando hace 20 años, ¿no? Yo trabajaba en el CEDI, que es el Centro de Estudios de Informática de la facultad, como becario. Y era algo parecido, pero para cálculo de estructuras. Era un programa, no sé en qué tipo de lenguaje estaba hecho, pero un programa cerrado. En Fortran. Y tiene que ser algún Fortran, alguna cosa así. Bueno, y teníamos un archivo de entrada y uno de salida. Entonces, Claro. mi misión era agarrar ese archivo de salida y generar una salida gráfica. Y en ese momento lo único que teníamos disponible era el AutoCAD. AutoCAD en 3 dimensiones, pero AutoCAD al fin. Entonces, yo agarraba ese archivo ASCII, porque estos son todos archivos ASCII, Claro, claro. y tomaba, ¿por qué? Porque era tan, digamos, tan estandarizada la salida que sabías que en la línea 3, en la columna 5, ibas a tener el dato que tenías que graficar. Entonces, bueno, era muy sencillo hacer un programa que yo en ese momento lo hice en BASIC, Claro. porque era lo que enseñaban en la facultad, para tomar esos datos y graficarlos. Exacto. Claro. Lo que graficamos era desplazamiento de nodos, ¿no? Porque era un método de elementos finitos aplicado a una estructura. Entonces, una de las cuestiones que no había todos estos programas ni siquiera los didácticos de elementos finitos, el Abacus no existía, etcétera. Entonces, la idea era hacer eso. Y veo que acá, digamos, bueno, y era velocísimo para máquinas hace 20 años. ¿Te imaginas que ahora Claro. es una locura? Yo lo que quiero que les quede, porque nosotros estamos como formados con otra escuela, pero los más jóvenes creen que los CFD son lo máximo. Son lo máximo es como cuando vos decís, el CFD es una pico del oro hermosa, pero yo lo que necesito es un martillo ahora, no una pico del oro.
En esta fase del diseño yo necesito algo que me interactúe y hoy nos juntamos un grupo y nos ponemos a resolver la aerodinámica del cohete y la resolvemos en una tarde. Claro. Hoy. Después alguien lo dibujará, pero ya sobre un plano terminado. Si no, fíjense todo el proceso que hay que hacer para calcular esto. Entonces, ¿por qué es tan importante? Que es lo que quiero que quede. La curva que nosotros buscamos es esta, es el coeficiente de resistencia total en función del número de Mach. Y esa es la que, en alguna forma, Carlos y Alexis van a meter en el MATLAB para que el programa, como hace una integración paso a paso, dice tiempo 0. Listo, arrancamos. Tiempo 1 segundo. Entonces, una de las preguntas que va a hacer es ¿en qué altitud está? La altitud me va a decir, con el programa de atmósfera, cuáles son las condiciones de presión, temperatura y altura, la triada. Con eso vamos a calcular la velocidad del sonido. Con la velocidad del sonido calculamos el número de Mach. Con el número de Mach vamos a ese vector que contenga esta curva y sacamos el coeficiente de resistencia. Con ese coeficiente de resistencia total lo multiplicamos por la presión dinámica, que es un medio de ρ por b cuadrado. Por eso un medio de ρ, o sea, ρ sale de los paquetes de atmósfera estándar. Temperatura, presión, densidad y altura. Son los datos que da la atmósfera estándar. Con eso se va a calcular ¿cómo se llama? La presión dinámica, y con el área de referencia, que es un dato que se introdujo al inicio del programa, va a calcular la fuerza de resistencia. Esa fuerza de resistencia la va a poner en la expresión de las ecuaciones diferenciales y las va a sumar al empuje menos la resistencia y la proyección del peso, y va a resolver esa situación para ese primer segundo. Otra vez vuelve a hacerlo para el 2, 3, hasta que llegue al tiempo de combustión. Ahí va a decir, bueno, este tiempo de combustión, una de las cosas que va a decir es que no va a haber más empuje, a sumar. Y otra cosa que va a decir al programa de cosas, que bueno, que calcule ya las dos fuerzas, que es la de peso y resistencia, la proyección del peso y la resistencia. Y así lo va a hacer hasta que alguna condición de altura 0 le diga para de calcular, ¿no? Entonces, este módulo, el que nos implica nuestro programa, es el de interpretar esta curva, sacar los dos valores y usarlos para calcular una fuerza. Desde el punto de vista aerodinámico, en algún punto, otro trabajo a presentar es determinación del coeficiente de resistencia total para un vector, ¿sí? Entonces vos lo haces por el DATCOM, lo haces por el CFD y después terminás con las conclusiones, ver el margen de error y después si es viable, porque puede ser que vos lo calcules y no es lo que pide la misión de vuelo. Entonces, ahí tienen algo para calcular y que más adelante lo presentaremos, ¿no? O sea que de eso se desprenden un montón de cosas. Bueno, espero que... Yo voy a subir ahora, porque si no, Carlos se enoja que no le subo las cosas. Un zip de las presentaciones. Otro zip con los 3 programas, o sea, con el DATCOM, que tiene el MISDAT, que es el ejecutable del DATCOM. Después, un archivo modelo, ¿cómo se llama? Del file del for 005.dat, que es el archivo de entrada para que lo corran. Y 2 manuales originales y una guía rápida y una guía de instalación que hice yo. Eso va a estar en otro zip. ¿Dónde les recomiendo que lo instalen el DATCOM? En el raíz, por eso que les decía. Entonces, una vez que lo instalen en el raíz, van al archivo de programa, la ventana esta para que aparezca el DOS, con CD cambian de directorio, ¿sí? Bajan al raíz y después suben al Missile DATCOM, que yo le puse Missile DATCOM, pero le pueden poner cualquier nombre, porque se ejecuta dentro de la carpeta. Y para ejecutarlo ponen misdat, espacio y el nombre del programa. Y ahí se van a dar cuenta que lo corrió porque había un solo programa que era el for 005
y aparecen ahora muchos. La solución está en el 6, en FOR 006 está el trabajo estructural. Lo que si uno lo que quisiera imprimir y estudiarlo, lo puede hacer. Porque ya les digo, resuelve todo el paquete, especialmente a los aeronáuticos. Esto es lo que pide Víctor al final, en definitiva, en la de control. Pero todavía no tiene sentido ahondar en estos coeficientes que no vieron. Pero sí vamos a ver, si uno le pone la sentencia plot, te hace el for 003, que es donde uno termina haciendo. Nosotros podemos hacer, el modelo que les doy recién es el que calcula 2 ángulos de ataque con 20 max y 20 alturas, que es lo mínimo que nosotros necesitamos para calcular la curva. ¿Les parece? Perfecto. Bueno. Fue posible Dale. la grabación. Perfecto. Muy Ahí bueno, Aníbal. Ahí está, justamente lo iba a decir, se incorporó.